muy bien. No, vamos a hablar de huerta ahora. Ah, mira, muy bien. Quédate, Anita, quédate con nosotros, ¿eh? Quédate, Anita, con nosotros. Nos anticipamos un poquito. Estaba planeado para dentro de un rato. ¿Estás allí? Sí, muy bien. Le damos la bienvenida, por supuesto. Me puedo quedar también escuchando a Marina. Muy bien. Bueno, cultivar en casa, Juli, en esta instancia, Así es, ¿no? le damos la bienvenida a Ana Laura Villasuso, quien es microbióloga, es docente e investigadora del CONICET, justamente, bueno, con esta intención que tenemos de avanzar un poco con la huerta en casa, en aprovechar los pequeños espacios, ¿no, Ana? Sí, así es, Juli. Muy bien, bueno. Estuvimos un poco conversando la vez anterior, sí. El encuentro anterior, de cómo elegir el lugar para pensar nuestra pequeña huerta en casa. Y claro. No sé si se acuerdan, pero habíamos pensado que teníamos que elegir un lugar que tuviera buena iluminación, elegir dónde íbamos a hacer la huerta, si era un cajón. Y luego también habíamos hablado del sustrato, que era una cuestión muy importante. Muy bien. Ahora, con todo eso en mente viene la pregunta. Ajá. Claro. ¿Qué comenzamos? ¿Qué sembramos? Esa es la gran pregunta. ¿Por dónde vamos? ¿No, Ana? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por dónde empezamos? Hay una gran cantidad de hortalizas que se pueden, pero sin embargo, yo un poco me gustaría comentar cómo tiene que, digamos, uno cuando sale y advierte que es primavera, empieza a notar que estos días se vuelven más cálidos, hay perfume en el aire. Entonces, bueno, todo esto nos brinda una gran posibilidad, y es la posibilidad de comenzar la huerta de una manera sencilla. Pero siempre tenemos que pensar en la planificación. Por eso es un poco, me gusta comenzar con algo sencillo. A ver, Juli, ¿qué piensan ustedes? ¿Con qué podemos comenzar? Muy bien, bueno, empecemos con las lechugas, claro, si te parece. Es más fácil. Que me parece que es como... Además, una de las cosas que más se consume de la huerta, ¿no, Ana? Sí, y sobre todo, si uno va también, una de las cosas más sencillas de producir y que también da más satisfacción al consumirla, porque un plato de lechuga fresca acompaña muchos tipos de carnes o de otro tipo de comidas, ¿no? Y sobre todo hay una gran oferta y variedad de tanto de colores, de sabores y de texturas de lechuga. Entonces resulta muy sencillo comenzar a cultivar o a armar nuestra huerta a partir del cultivo de lechugas. Muy bien, y vamos con las lechugas, ¿eh? A ver, empezamos con esto, es lo más sencillo, lo más fácil. Además, Ana, es lo que más rápido crece, podríamos decir, y de esa forma nos entusiasmamos un poquito más. Sí, sobre todo si aprovechamos, primero un cultivo que lo podemos cultivar en cualquier momento del año. Eso es muy importante en la huerta porque hay otros que no vamos a tener éxito si los probamos en invierno o al revés. Entonces, esta temperatura templada que nos brinda la primavera nos permite en 5 o 6 días ver la aparición o la germinación de las primeras semillas de lechuga, si hemos elegido eso. Por ejemplo, la rúcula es algo muy sencillo de producir teniendo este tiempo que les digo. Muy bien. ¿Y espacios, Ana, respecto a lugares? Hablamos de casas por ahí que no tienen mucho lugar físico, pero también crecen y muy bien, ¿no? Sí, sí, lo importante es que tengan estas horas de sol que hablamos en el primer momento, y no es necesario tener un recipiente, por ejemplo, ahí ustedes están viendo en las imágenes cajones de 1 por 2 metros, pero lo podemos hacer en un cajón mucho más pequeño y lograr cultivos como este que vemos en las imágenes. Y además jugar también con el diseño, con el color. Hermoso, armar lindos platos. Hermoso, claro. No, realmente una belleza, y la posibilidad, ¿no?, de hacerlo en casa, de hacerlo en familia, de que sea también, bueno, una actividad que seguramente nos va a dar, bueno, muchísimos beneficios, ¿no? Más allá del consumo, con todo lo que significa el trabajo y el contacto con la tierra, Ana. Pero bueno, vamos al grano. ¿Qué tipo de lechugas sembramos en esta época del año? Podemos comenzar por la que están viendo en la imagen, que es una repollada, o también por rúcula. Y hay dos maneras de sembrar. Lo que llamamos almácigo,
que sería el planting, o si no, directamente la siembra de asiento. Los dos tienen sus particularidades. Si es el almácigo, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cómo se realiza esta siembra? Se utilizan unas especies de cajas que son acanaladas con unos pocillos, y ahí se preparan los plantines, que van a ser trasladados al lugar definitivo cuando la plantita es pequeña, para que no sufra mucho, es decir, cuando tienen 2 o 3 hojas. Bien. Eso lo tenemos que cuidar, pero tampoco precisamos un cuidado intensivo. Con que nos ocupemos de regarlo ya es suficiente para que en pocas semanas podamos aprovechar las primeras hojas. ¿Cuánto de riego, Ana? ¿Cuántas son esas primeras hojas? Cuando viene muchas veces el raleo, porque es decir, uno al principio no dimensiona el tamaño de la planta, y muchas veces las colocamos muy próximas unas de otras, entonces es necesario quitar algunas para dar espacio a que crezcan y reciban la condición de luz adecuada. Claro, sí, sí. Ana, te preguntaba el tema riego, porque por ahí nos excedemos en función a que vemos que por ahí se seca, y más en esta etapa, con un ambiente tan seco, por lo menos en la faja central del país. ¿Cuánto de agua necesitan por día? Y por lo menos una vez al día, un riego moderado. Y si está muy bien lo que dijiste, que es en un momento seco, pero si fuera húmedo hay que evitar, si el clima estuviera más húmedo, hay que evitar de humedecer las hojas, porque aparecen los que no son tan amigos, las plagas como son los hongos. Entonces, una vez al día sí o sí es necesario regar. ¿Y cuándo regamos? La pregunta. Sí, claro. ¿Y cuándo cosechamos? ¿En qué momento del día? Ustedes me van a decir en el almuerzo. Bueno, siempre es mejor cosechar las hojas a la mañana. ¿A la mañana? Y siempre es mejor regar a la tardecita. Ajá. Muy bien, perfecto. Bueno, un buen dato para ordenarnos y organizarnos. Muy bien. Bueno, pero por último me gustaría esto, como estar alertas y expectantes por si llega a aparecer alguna plaga. ¿Puede aparecer alguna plaga sobre estas hojas? Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo actuar? Y no las esperan. Nosotros siempre pensamos en los hongos, como es el oidio, es algo muy común. Pero también aparecen los caracoles, sobre todo después de la lluvia, y también los pulgones. ¿Qué es importante tener en cuenta? Evitemos el uso de insecticidas, no por una cuestión de que no es amigable con el medio ambiente, sino porque después vamos a consumir estas hojas. Entonces, si nosotros vemos una planta enferma o la aparición de alguna de estas plagas, lo que hacemos es quitar esa planta del conjunto de las otras. Quitarla, quemarla, y evitemos el uso de insecticidas. Y si queremos hacer alguna cuestión preventiva, podemos usar unas mezclas de alcohol y ajo que alejan un poco a esto, sobre todo a los hongos y demás. Pero hay formas más sencillas, digamos. Es una planta bastante rústica, consideremos que... Sí. Y, digamos, hay algo interesante, que uno puede tener hojas frescas casi todos los días si realiza una siembra cada 3 semanas. Si hace siembra de asiento, que es con las semillitas directamente sobre la tierra, entre luna nueva y luna creciente, o sea, una vez al mes en esa semana, sembramos y tenemos siempre hojas frescas para consumir. Qué casi todos los almuerzos. Muy bueno, lindo. Ya me estoy saboreando, Ana, ya te digo que me da ganas, me lo imagino en el plato. Bueno, a sembrar y a cosechar. Tienen que animarse y disfrutar. Ya estoy visualizando un poco el rincón de mi patio. Ya lo tengo. Lechuga y rúcula, en ese orden. Y aromáticas, también me gustaría aromáticas, sí. Pero ¿sabes qué? Te voy a sacar un poquito de tema, Ana. para preguntarte por algo que realmente yo creo que todos lo padecemos, y que son las hormigas. Y decime si no, decime cómo las combatís. Las señoras hormigas después de la lluvia, y sobre todo ahora con el calor. Y es difícil. Es una lucha cuerpo a cuerpo. Es así. Hay métodos físicos, por ejemplo, cubrir las bases de las plantas, sobre todo las rosas, les encanta. Los jazmines, nuevos. En fin, es como las lechugas. La lechuga tierna, para la hormiga el brote nuevo es lo mismo. Y bueno, hay muchos remedios que son como caseros, pero muchas veces hay que acudir al químico. Claro, muchas veces. Sí, en polvo y líquido, y si no, por ahí. Cubrir las bases, decías, ¿con qué? Sí, existen unos discos, como si fueran unos discos que... tipo aluminio. Son
como una especie de, como una esponjita, Ajá. cubierta de una lámina que suelen poner sobre esa esponjita algún tipo de repelente, y cubierta con un plástico. Y eso se compra, y alguna gente lo prepara casero también, y lo pones en las bases de las rosas sobre todo, Sí. o de alguna planta que recién trasladas al lugar que les encanta. Cuando uno sueña con tener ese rincón hermoso, Sí, Se sí, lo pone llevan la los mejor amigos. planta que trajo del vivero, Sí. y a la mañana no quedó nada. Un No, jazmín, no, por no, ejemplo. sí, sí, Entonces, sí. Te devora. cubriendo la base con este tipo, es como un arito, Ajá. que es como una esponja. Y eso les impide acceder a la parte alta de la planta, Claro. que finalmente ahí Todo están el follaje. las hojas más jóvenes. Bueno, Ana, Bueno, Ana, fantástico gracias, el dato, ¿eh? Muy Muy bien. amable. Un gusto compartir esto, y anímense a Gracias. cultivar sus propias lechugas. Así es, Buena gracias semana. Ana, nos Adiós, encontramos adiós. pronto, Hasta la con más próxima. huerta en casa. Nos encontramos pronto. Sí. Un gran Chao, Ana, abrazo. gracias. Chao, chao. Todo lo mejor. Chau, chau.